Buenas noches. Voy a compartir la pantalla. ¿Le está poniendo para compartir? Sí, ¿no? Ya. ¿Se puede visualizar? Disculpen. Sí, ya está. Adelante. Ah, ya. Buenas noches con todos, doctor. El tema que había elegido era dos casos de estudios en Lisboa, de construcción de pisos enterrados, o sea, sótanos, manteniendo las fachadas. Bueno, eso es parte del contenido que se explicó, ¿no? La introducción, antecedentes. Bueno, brevemente se podría resumir, ¿no? Sobre la rehabilitación urbana, el terreno propiamente dicho, se ha ido incrementando su costo, ¿no? En zonas urbanas, por lo tanto se necesita construcción, pero no hay espacio, ¿no? Los casos de estudio se encuentran ubicados en el país de Lisboa, perdón, en el país Portugal, en Lisboa, Portugal. Los casos de estudio se encuentran relativamente cercanos. Las características del terreno son muy similares. Uno está en la intersección de la Avenida de República con Cristóbal Crisóstomo y la otra está en Avenida Antonio Augusto Aguilar. Como se mencionó en la vez pasada, acá se puede apreciar que la distancia no es mucha, ¿no? En comparación de los dos casos. En ambos casos pasan por acá el tren del metropolitano, el tren. El metro de Lisboa pasa por ambos lados, por ambos casos. En el caso del primer caso de estudio es el caso de la Avenida República, que se encuentra en esquina, consistió en mantener las fachadas exteriores, pero la demolición total de todos los pisos, de todo lo que es interior, y construcción de 4 sótanos enterrados. Y en el caso 2, en el caso de estudios es similar, pero el edificio se encuentra en el centro de una calle, no se encuentra en esquina, lo cual es un poco más complicado porque la calle era más estrecha y tenía que respetar los dos edificios que estaban al costado. Igual tenía que construir 3 pisos enterrados, manteniendo la fachada. Bueno, estos fueron un poco de antecedentes, ¿no? Considerando el crecimiento demográfico y la consecuente revalorización del suelo en zonas de alta densidad poblacional, se ha producido un incremento de soluciones tecnológicas que apuntan a hacer un mejor uso del espacio subterráneo. En este sentido, las estructuras de contención aparecen como un medio para sostener el terreno en su periferia a grandes profundidades, sin inducir disturbios en edificaciones vecinas. Un poco de lo mismo de antecedentes. Como se mencionó la vez pasada, los técnicos usados ahí en el presente estudio son muros anclados, muros que le llaman berlín definitivo. Este, bueno, acá un poco de descripción del proceso constructivo del muro de berlín definitivo que se ha utilizado en los dos casos de estudio. Y aquí vamos al desarrollo del problema. La excavación para la construcción de pisos enterrados requiere algunas preocupaciones inherentes a la seguridad de la obra y a estructuras circundantes. Al estar en un entorno urbano, este, las preocupaciones son mayores debido a muchos factores, ¿no? Una de las principales limitaciones es la ubicación, pero la proximidad del metro de Lisboa, edificios existentes, así como toda la infraestructura enterrada, ¿no? Agua, desagüe, gas, telefonía, y gran movimiento de personas, o sea, no se necesitaba paralizar la vía, este, así como otras condiciones geotécnicas y geológicas. Respecto a esto último, destaca la existencia de materiales superficiales constituidos por vertederos que cubren formaciones del Mioceno, representadas por arcillas y calizas de cráteres, constituido desde el punto de vista litológico por suelos arcillo-limosos, alternados con areniscas o calizas fangosas. Esta formación a su vez descansa sobre el complejo volcánico de Lisboa. Pues los dos casos de estudio le encantan sobre eso. Ya, como se dijo, para el caso de estudio consiste en la demolición de los pisos interiores y el mantenimiento de la fachada. Aproximadamente el área del terreno es de 900 metros cuadrados y la profundidad de excavación es de 13 metros. En cuanto a las condiciones del entorno, para el caso 1 destacamos la presencia de varios servicios enterrados, así como la cercanía del túnel del metro, como se mencionó, acá está el túnel, y los edificios vecinos,
Acá está, este es el edificio que está en esquina, y dos edificios al costado, ¿no? Por lo que, bueno, como se hablará más adelante, debido a la presencia del metro no se utilizó anclajes en esta zona. Acá se puede apreciar una perspectiva de caso de estudio. Un edificio al costado de 7 pisos y medio sótano, un edificio de 10 pisos, un edificio de 10 pisos sin sótano y el metro de Lisboa. Bueno, es un poco de la del entorno. El túnel se encuentra a 15 metros de la fachada, el metro de Lisboa. Para el caso de estudio 2, de manera similar se tenía, como se mencionó, ¿no? Este edificio está en el centro de una calle, no está en una esquina. Por lo tanto, esta es la fachada y el resto tiene condiciones de edificios vecinos. Este, por ejemplo, acá en el AD, en el lado izquierdo, hay un edificio con 2 sótanos y 10 pisos. Y en el BC hay un edificio con un sótano y 6 pisos. Y de manera similar, se tiene la presencia cercana del metro de Lisboa en este proyecto en mención. Como parte del presente trabajo se han hecho las investigaciones de campo. Para el caso 1, las condiciones geológicas, como se mencionó, ¿no? Está representada por formaciones de mioceno, representada por arcillas y calizas de cráteres, y que ambas descansan en el complejo volcánico de Lisboa. Después de los sondajes que se ha podido ver, de los papers que se ha investigado, no hay un estudio de los SPT, pero sin embargo hay los resultados, donde indica tres estratos, de, tres estratos en la zona de estudio, que en los casos son bastante similares. La característica propia del estrato está acá y se describirá igual más adelante. Sin embargo, para el caso de estudio 2 sí se ubican los SPT, formando un triángulo en la zona de estudio. Se realizaron 3 sondeos mecánicos numerados del S1, S2 y S3, situados como se indica en la figura, como forma de triángulo. Estas perforaciones se realizaron con un equipo de perforación hidráulica, con broca de perforación rotativa y diamante de 86 milímetros. Las pruebas SPT estaban espaciadas en vertical 1.5 metros de distancia, o según la tipología. Los ensayos de permeabilidad de tipo Lefranc, subiendo o bajando el nivel de agua, bombeo o inyección respectivamente. Estos ensayos tienen como objetivo determinar el coeficiente de permeabilidad, habiéndose realizado en los sondeos S1 y S2 a profundidades correspondientes a la formación litológica de la arena arcillosa. También se instalaron en este proyecto tubos pisométricos en tubo de crepé de PVC rígido, envueltos con materiales de drenaje para medir las presiones interfiscales y poder controlar de esta manera la posición del nivel freático. Bueno, siempre tener la información del nivel freático en los sondeos S1 y S2. Acá se podría resumir un poco de los estratos encontrados en el caso de estudio 2. De 0 a 3.7 metros, arcilla limosa de color marrón, con abundantes impregnaciones de carbonatos en la parte superior. En el estrato de 3.7 a 9.35 se encuentra arcilla arenoso de color anaranjado o amarillento, con algo de arena gruesa y a veces pasaje conglomerado. De manera similar se puede ver en el estudio SPT2, en el punto SPT2 también se encuentra en el primer estrato arcillas limosas en las mismas tonalidades, el caso 1 de marrón amarillento, y en el segundo estrato de 3.35 a 3.95 se encuentra de igual manera arena arcillosa de tono naranja amarillento. En el estudio CP3 es un poco ya varía, ya se encuentra relleno con fragmentos de piedra caliza y resto de ladrillo. Es como si fuera el equivalente a Carles Montt. En el estrato, después se encuentra en el estrato de 1.5 a 3.45 de arcilla limosa de color marrón, amarillento con fragmentos de caliza y algunos restos de ladrillo de relleno. El tercer estrato de 3.45 a 4.50, arcilla arenosa de color gris parduzco. Y en el estrato de 4.59, de igual manera, arcilla arenosa con tonos anaranjados y amarillentos, con pasajes grisáceos. Acá se puede resumir un poco las condiciones geotécnicas.
de los dos estratos que se han encontrado en el caso 2. El primero es relleno y el SG2 son arenas arcillosas. Las investigaciones de laboratorio arrojan los estratos del caso 1, ¿no? El primero es relleno, después lodos arcillosos, después lodos arenosos. Y en el caso de estudio se categorizaron dos estratos, con rellenos igualmente en el primer estrato y arenas arcillosas en el segundo estrato. Este es un poco de la investigación que se obtuvo del paper. Se puede apreciar que son similares los estudios de CPT en este punto de estudio. Abarcando con la solución del problema, teniendo en cuenta las limitaciones existentes como la proximidad del túnel metropolitano de Lisboa, en la solución adoptada no se utilizaron anclajes para la estabilización del muro de contención en esa zona de la fachada. El sistema de encofrado adoptado se basó en conjuntos de vigas que formaban un marco cerrado que recogía los impulsos activos. Y con miras a un mayor ahorro, esta solución formó parte de la estructura. Es decir, se utilizó bandas de losa, o sea, losa, como el cliente losa maciza se llama banda de losa allá en Portugal, y esos sirven al nivel de entrepiso para la edificación. En cuanto al muro de contención, este se ejecutó según una tecnología tipo barril definitivo, realizando mediante paneles de concreto armado construidos por niveles, de arriba hacia abajo, que apoyan en perfiles metálicos verticales previamente instalados en el suelo, cuya función es soportar las cargas verticales a las que está sometido el muro. Este muro se ejecutó con un espesor mínimo de 30 centímetros. Acá se puede apreciar un poco de las soluciones. Para el caso 1 se puede ver las fachadas que se han preservado. Acá se puede apreciar un poco de una estructura metálica para dar estabilidad a las fachadas en ambos lados. La presencia del metro de Lisboa impidió que se colocaran anclajes, por lo tanto el sistema de bloqueo, ¿no? Para los muros se pusieron bandas de losa, que en algunos casos fueron metálicos debido a que necesitaban aberturas, ya sea para escaleras o otros grupos, no podía colocarse en todo el perímetro bandas de losa. Acá a la derecha, a la izquierda, a la derecha se puede apreciar las fachadas preservadas, que como acá se puede ver, se le ha reforzado con estructuras metálicas para darle mayor estabilidad. Acá se puede ver un poco de lo que es las bandas de losa. Acá, bueno, no sé si se apreciará muy bien, pero acá en este lado le dan rigidez a los muros. No se pudieron usar anclajes por la proximidad del metro y se usaron las bandas. En este caso es de concreto armado, que a la vez sirvieron después de entrepiso. Y este es de estructura de Sercha, porque acá necesitaban aberturas. Esa es un poco la perspectiva del sistema. No es propiamente de este proyecto, de otro proyecto similar, pero acá se puede apreciar la perspectiva del sistema. Lo rojo del lado derecho es la banda de concreto, la banda de losa de concreto que le da estabilidad a los muros, y la amarillo es los cerchas metálicas, porque no necesitaban aberturas en esa zona. Acá, cuando fue posible el entramado, se materializó mediante bandas de losa ejecutadas simultáneamente con los paneles de muro de contención y mediante cerchas metálicas cuando por las razones arquitectónicas, como lo mencioné, fue necesario dejar aberturas. Tanto las bandas de losa como las cerchas metálicas se apoyaron durante la excavación en el muro de contención y en perfiles metálicos. Acá se puede ver en planta la ubicación de las bandas de losa que se han usado para bloquear o darle estabilización a los muros, y acá las cerchas metálicas. Acá, de igual manera, en el perfil de elevación. Acá se puede también, en cuanto al recalce de las fachadas, acá más adelante se va a mostrar una imagen más detallada, más ampliada de esto. Se realizó a través de dos filas de micropilotes. Las fachadas, estas son las fachadas. Se han colocado dos pilotes de micropilotes a ambos lados, de sección tubular conectados entre sí, y a la cimentación de los muros conservando mediante vigas de recalce, se refiere a esto. Y a cada uno, para que la solución de la estabilidad se le insertó unas barras horizontales
para que formaran una unión y pudieran hacer la transmisión de esfuerzos. Más adelante se va a ver el detalle de eso. Acá se puede ver un poco de la solución adoptada. Como se mencionó, esta es una estructura de contención de fachadas para que dé estabilidad. Acá se puede apreciar los micropilotes utilizados en ambos lados. Acá se puede ver, acá en este caso sería el muro de ring definitivo usado. No se pudo, como se dijo, no se pudo usar anclajes debido a la presencia del muro. También se tiene información que se hizo un modelamiento, pero no es parte del presente investigación el modelamiento para poder ver un poco, hicieron se pusieron sensores acá para medir en caso de un peligro, controlar en este lado del muro. Acá se puede ver el recalce de las fachadas, se le ensancha las zapatas, se le pone zapatas, pero previamente se tienen que haber insertado los micropilotes de recalce pues, hasta la profundidad deseada. El sistema, bueno, el sistema de cómo funciona es, ¿no? De que el peso de las fachadas es distribuido uniformemente a los pilotes uno en cada lado de la fachada. Acá se puede más apreciar lo que mencioné, esta zona de acá de recalce. Esta es la fachada, se le ensancha con una zapata o vía, se le ensancha la cimentación y previamente se deben haber insertado los micropilotes de acero y después se insertan varias piezas de alta resistencia, formando un elemento para poder la transmisión de carga de arriba hacia abajo. Como parte de la solución también se ha utilizado columnas de J-grounding para el tratamiento de los suelos de los edificios vecinos. No se han utilizado anclajes, pues, en este caso. Y acá en el lado derecho, en el lado que se utilizó el muro de tipo berrín definitivo, ejecutado de arriba hacia abajo, y anclados o bloqueados por tramos de losa. Acá se puede apreciar un poco la perspectiva de la solución. Acá se puede apreciar la ejecución de micropilotes de cimentaciones de las fachadas. Primero se anclan los micropilotes. Luego, en el caso de los vecinos, de las cimentaciones vecinas, se han utilizado columnas de J-grounding. Acá en esta manera también, acá en esta zona también. Acá se puede también apreciar que lo que se aprecia es todo lo que se ha mantenido en pie, el resto ha sido demolido. Se podría considerar que son 4 fachadas o 4 muros que se han preservado. Acá se han puesto los montajes para darle estabilidad a las fachadas, sí, a los muros de fachadas. Acá se puede apreciar un poco bajo, bueno, de la viga recalce, las vigas que se mencionó anteriormente. Y acá están los micropilotes. Debido a que los micropilotes se han anclado previamente, ¿no? Se han anclado de la superficie del terreno hacia la profundidad deseada, que son menos 13 metros. Una vez que el procedimiento consiste en vaciar o hacerlo las bandas de lota, como se puede apreciar acá en la imagen, se puede apreciar que una vez que ya están anclados los micropilotes, se procede a vaciar las bandas, las lotas macizas, la banda de lota, y acá se puede apreciar un poco la estructura metálica que le da soporte a las fachadas. Como se aprecia, parece que allá valoran bastante el patrimonio cultural allá, para mantenerlo. La inversión que se hace acá es bastante grande. Una vez que se ha hecho el bateo de la lota, ya se puede, como los micropilotes están anclados, se procede a las excavaciones. Como se puede acá ver, se baja un nivel y se dejan descubiertos los pilotes metálicos y se comienza a hacer el segundo nivel de losa. Y se sigue el mismo procedimiento hasta bajar los niveles deseados, que en este caso son 4 niveles subterráneos, 4 sótanos. Acá se puede apreciar un poco la estructura de contención de las fachadas. Acá se puede apreciar en la parte de abajo las vigas de recalce. Acá también se puede apreciar las vigas de recalce y acá se puede apreciar los micropilotes metálicos. A simple vista parece una estructura inestable, pero para eso le han colocado estas estructuras metálicas que le dan estabilidad.
Esa foto es similar a la anterior, donde se muestra bueno, a una anterior, ¿no? Que se demuestra se puede apreciar la banda de lota, y acá abajo se puede apreciar estructura metálica, que por razones arquitectónicas no podía verlos acá. Se ha utilizado estructura metálica para algún tipo de abertura que no es función de presentado. Para el caso 2 es de manera similar también, con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Teniendo en cuenta las limitaciones existentes, se decidió implementar una solución de contención periférica utilizando tecnología tipo berrine definitivo, bloqueada o atada, ¿no? Temporalmente mediante anclajes y bandas de losa. En este caso sí se han utilizado anclajes. En las elevaciones, además de lo anterior, se realizó un tratamiento preliminar terreno frente al plano de excavación. El dimensionamiento de este tipo de soluciones de contención es complejo. De hecho, esta solución de contención se implementó en base a resultados obtenidos mediante un modelo numérico. Antes de iniciar la intervención, se realizó una inspección del entorno del recinto, así como un análisis de las condiciones de integridad de los muros y fachadas a conservar. Para controlar y observar los posibles desplazamientos en las estructuras vecinas, se instaló un sistema de instrumentación. En este caso, para el caso de estudio 2, se ha hecho una inyección con columna con lechada de cemento en esta zona de acá. Dadas las malas características geomecánicas de la zona SG1, como se mencionó en los estudios, ese relleno, como el que ves aquí acá, relleno malo como desmonte, se realizó un tratamiento preliminar del terreno en el sector correspondiente en la zona respectiva. Ese tratamiento consistió en ejecución de columna de lechada de cemento y se aplicó en la parte posterior de las elevaciones este y oeste. Acá se puede apreciar los mismos sistemas, bandas de lota y micropilotes, y el viga de recalce. Acá se puede apreciar la planta, acá se puede apreciar la ubicación de estos puntos representan los micropilotes que se han utilizado. Los micropilotes se sellaron con una longitud suficiente al nivel de macizo competente, mayores de 10 metros, para permitir al terreno por fricción lateral. Las cargas procedentes de los muros. Estos elementos de sección tubular se fabricaron con doble obturador y válvulas de antirretorno, un sistema IRS. Encajan por lo tanto en micropilotes tipo 2, inyectados de alta presión. Acá se puede apreciar el sistema similar al anterior. Acá se puede apreciar de color azul un poco los micropilotes de metálicos. Viene a ser la fachada, el muro de la fachada, la viga que se le hace de recalce a los costados y horizontalmente unas barras de alta presión, barras Hewitt, y acá se puede apreciar en la obra cómo lo han hecho. Para garantizar la estabilidad vertical de las fachadas que se van a conservar, se construyeron vigas de recalce, esta es una de acá, cuya función esencial es, antes de realizar el trabajo, es transmitir los esfuerzos a los pilotos, a los micropilotos. Este recalzamiento se materializó a través de micropilotes encabezados por bloques de recalce. Pues se refiere a esos bloques o vigas. La figura 25 y 26 ilustran las soluciones recomendadas, que son la implementación de un mecanismo de costura a través de barra tipo Hewitt. Estos son los horizontales. En este caso, que se podía aprovechar ambos lados, se utilizó este tipo de sistemas. Pero hay un tipo el caso del sistema que da como los muros, edificios vecinos, se utilizó otro similar, pero con anclajes, porque no se podía tener acceso al otro lado. Con el uso de una máquina de perforación de núcleos y con una superficie de contacto picada, se limpia antes de los niveles es posible un direccionamiento efectivo de la carga. En este caso han usado barras de anclaje, número 16, de categoría 500. Como se puede apreciar en la figura, los pernos permiten mantener una conexión de los frontones a la nueva estructura. En este caso, la transmisión de carga es a través de fricción, ¿no? Y estando dispuestos en una malla de 30 por 30 en orificidad con resina epoxi. Al igual que en la elevación CD, que se refiere a la elevación CD, de acá, la última, el lado posterior, lado del fondo de la edificación. Para garantizar la fricción lateral para una mayor transmisión de la carga, las superficies de contacto también se cortaron y se limpiaron antes del hormigonear.
A su vez, los micropilotes ejecutados en el sitio de excavación también tenían una función de soporte provisional de la concepción tipo berlín definitivo, estando conectados estos a la estructura a través de ménsulas metálicas. Acá se puede apreciar las ménsulas metálicas, también como no se podía trabajar, se tenía que colocar lateralmente y por lo tanto se han utilizado este accesorio ménsula metálica para poder transmitir las cargas. Acá se puede apreciar similar al caso 1, las bandas de losa, y aquí ya están excavados los 3 niveles. Una solución alternativa que propusieron en esta investigación es lo que se mencionó en el caso 1, ¿no? De hacer una comparación mediante cerchas de acero, ¿no? Cerchas metálicas que aseguran la continuidad del arrastramiento del losa. Es un sistema, bueno, ligero, lo consideran más económico, más rápido, no tienen que esperar el fraguado de la losa. El detalle es que este sistema no se permite aprovecharlo ni incluirlo a la estructura, como sí se puede incluir a las bandas de losa, que sirven, como mencioné, sirven de entrepiso, ¿no? Losas de entrepiso. Es ya decisión, depende del lugar, ¿no? En una zona donde necesita abertura era necesario utilizar cerchas metálicas. Bueno, finalmente unos comentarios, considerando el constante crecimiento demográfico, además del valor arquitectónico inherente a la fachada de los edificios históricos, se deben de preservar el uso del espacio subterráneo. La preservación del uso del espacio subterráneo se convierte en una importante alternativa de solución. Sin embargo, es necesario conocer más estudios para conocer sus limitaciones, adaptando las soluciones según las condiciones particulares de cada caso, para que la seguridad y la economía de la obra no se vean comprometidas. Luego de realizar la presente trabajo de investigación y teniendo en cuenta el panorama socioeconómico cultural de nuestro país, se concluye que sería de suma importancia el estudio de estas técnicas de procesamiento del subsuelo y de cómo las soluciones de contención periférica podrían ser aplicadas en nuestro país. Luego de revisar las dos alternativas de la solución, se ha concluido que la solución ejecutada con bandas de losa tiene un costo menor, ya que no utiliza parcelas de acero en grandes cantidades en comparación con la solución alternativa que proponen en el caso 2. Sin embargo, al ser una solución rápida en cuanto al tiempo de fraguado para que el hormigón gane su resistencia y al no depender de las condiciones climáticas durante el fraguado del hormigón, la solución de viga de celosía o viga de estercha puede aumentar los frentes de trabajo, o sea, hacer más rápido la obra, ¿no? El término de obra. En consecuencia, reducir el costo y el tiempo de ejecución durante el trabajo de excavación. Este factor depende de la planificación de la obra y puede dar lugar a la reducción de plazos de ejecución. Se considera que los estudios geotécnicos deben ser una parte integral y obligatoria de cualquier proyecto de construcción o rehabilitación, con el fin de evaluar las características y la resistencia del suelo, asegurando al proyectista un mayor rigor en el cálculo de la estructura, es decir, su cimentación. Así se minimizan los posibles daños. Conclusiones. En la presente investigación se aprecia un análisis comparativo entre las soluciones de contención periférica. Como el contexto de esta investigación se centró en casos de estudio ubicado en Lisboa, se aprecia que en los casos particulares, porque hay bastantes, se ha podido encontrar bastantes que en Lisboa usan bastantes estos sistemas. En este caso se utilizó bastante la tecnología de ring definitivo para, para la utilización de construcción de sótanos de piso enterrados como medio de anclaje provisionales. La tecnología de micropilotes se aplica fundamentalmente en la construcción de elementos estructurales para la transferencia de cargas a capas de suelo más profundas, permitiendo también limitar la deformación. Su reducido diámetro, en este caso son ácidos metálicos, permite construir estos pilotes con equipos de pequeño tamaño, compatibles con los trabajos a realizar en entornos confinados y capaces de perforar el suelo, así como a través de estructuras consistentes causando mínimo molestias. Además, la inyección de lechada promueve una alta adhesión acrítica entre pilote y el suelo circundante. Otro aspecto interesante es el hecho de que los micropilotes pueden fabricarse con varias inclinaciones. Uno de esos puntos menos fuertes de esta técnica es el hecho de que se requiere mano de obra y equipos especializados. La tecnología de J-grouting, que se utilizó en el caso 1, es el método cada vez más utilizado para el refuerzo de cimientos, debido a que sus soluciones muestran buenos resultados, así como su competitividad con otros métodos.
Esto se debe básicamente a la versatilidad en términos de geometría y aplicación que pueden ofrecer esta tecnología, así como su capacidad para permitir la realización de trabajos con buena calidad, con las ventajas de poder llevarlos a cabo en condiciones de grandes limitaciones en términos de peso. Bueno, sí, además de que los equipos necesarios para las operaciones provocan vibraciones mínimas. Bueno, eso es lo importante, porque en el caso de pilotaje es bastante grande la vibración, lo que garantiza una menor probabilidad de causar daños a la estructura de intervención, como es en el caso de las fachadas y las estructuras de cine. La tecnología de muros moldeados y muros definitivos tipo Berlín están demostrando ser herramientas fundamentales en la construcción de muros de sótano bajo edificaciones existentes. En una primera fase actúan como elementos de contención o estanqueidad, permitiendo una excavación segura en la futura zona, ¿no? Sótano. Y en una fase posterior también funciona como elemento de soporte estructural propio del edificio, como es el caso de la banda de lote. También se destaca la importancia del programa de protección geotécnica, así como los trabajos de investigación de la cimentación realizados antes de la ejecución de las soluciones de rehabilitación y refuerzo, que son herramientas esenciales en el control y gestión del riesgo de las obras realizadas. Se concluye entonces que bueno, acá eso ya se explicó un poco de las ventajas y desventajas de los bandas de lote, ¿no? Ese texto de borrar. Finalmente, como unas recomendaciones, los proyectos de construcción de pisos enterrados, esos sótanos, que tienen una fuerte componente geotécnico, deben diseñarse de manera conservadora, con el fin de ser lo suficientemente flexibles para hacer frente a los posibles fenómenos imprevistos. Se debe también tener presente el peligro derivado de la falta de una especialización y rigor en la ejecución de las técnicas aplicadas, que en el contexto de estos proyectos puede provocar daños de estructuras o incluso el colapso de lo que se quiere conservar, como es el caso de la fachada, o en caso que se ha habido que los muros no fallen y la excavación se venga abajo. Se debe también dar importancia al plan de instrumentación y observación, pues es una herramienta de control y gestión de riesgos, permitiendo una validación de oportuna de los criterios de diseño y ejecución. Bueno, eso son las referencias y eso sería toda la exposición. Muy bien, algunos comentarios creo que me toca hacer. De repente también la maestra Lisette puede hacer algunos comentarios. Yo pienso que este tema es bastante de actualidad, sobre todo en Lima y en otras ciudades del país, porque como ustedes saben, cada vez se hacen edificios más altos y cada vez se requieren mayor número de estacionamientos, lo cual hace que el número de sótanos aumente. Y no en todos los lugares de Lima o de otras ciudades del país los suelos son tan buenos como la grava de Lima. Sin embargo, creo que mejorar las técnicas de excavación y soporte para subterráneos, para sótanos, es muy importante. Me acuerdo de las conversaciones que hemos sostenido con muchos contratistas en donde dicen ellos que en un edificio alto pueden hacer por semana o todo un piso. Sin embargo, por cada nivel de sótano se demoran un mes casi. Eso significaría que se está pensando sin ninguna duda de poder tener alternativas para el sistema que está muy generalizado acá, que son los de muros pantallas, es decir, ir bajando, poniendo anclajes, etc. En Chile, en vez de hacer muros pantallas, lo que hacen son columnas. Como ustedes saben, esas columnas se excavan, que sea a mano a veces, y después se va poniendo anclajes conforme se va bajando, y se chocretea nomás entre columna y columna para que por efecto de arqueo la grava de Santiago, que es similar a la nuestra, pues se autosoporte y así avanza mucho más rápido. Bueno, entonces sí creo que amerita el estudio de estas técnicas de excavación y bueno, me agradezco la posibilidad que haya. He visto algunos errorcitos tipográficos. Yo sugeriría a don César Cuba Zavala que
haga esas correcciones donde sea pertinente, que se tome pues esta semana y que haga su presentación escrita y presentación también en PowerPoint para poder, digamos, calificar finalmente. No sé si tiene algún comentario, Lisette. No, doctor. Voy a hacer el acompañamiento de la revisión final del alumno para la presentación y compartir con todos los compañeros. De acuerdo. Creo que podemos continuar con César Torres. Ya, después de César Torres, ya usted se queda, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ya. yo me quedo. Entonces, esta sería la presentación final. Creo que hay que afinar algunas cositas que están mal escritas, etcétera. Poner el nombre y todo lo demás para poder tener ya la versión final. Entonces, por favor, con César Torres. Sí, creo que hay que compartir, ¿no? César Torres Chung. Adelante. Esta sería la segunda presentación de esta tarde. Tengo entendido que los demás han perdido prórroga. Podríamos tener la siguiente sesión para ya terminar todos los trabajos porque ya se acerca pues nuestro fin de ciclo. Adelante, don César. Buenas noches, doctor Jorge Alba, magíster Lisette Hurtado, estimados compañeros. Voy a hacer la presentación del tema que desarrollé como tema final del curso, que es problemas de inestabilidad de taludes en la subestación eléctrica Colcabamba. Un poco el contenido del trabajo es hablaros un poco de la introducción de la problemática, los antecedentes, el mismo desarrollo del problema, abarcar lo que son las exploraciones geotécnicas, los ensayos de laboratorio, explicarles el desarrollo de las soluciones de estabilización que se recomendaron, soluciones también para controlar el problema de dispersión, que fue uno de los problemas particulares que tuvo este estudio, conclusiones y recomendaciones, y finalmente dar referencias bibliográficas que he podido recopilar del tema. Bueno, la subestación, como fue ya indicada en mi primera presentación, esta está ubicada en el distrito de Colcabamba, en el departamento de Huancavelica. Esto, bueno, se puede llegar por la carretera central, pasando por la Broya, por el desvío a Pampas, y continuando por una carretera firmada hacia Pampas y llegar al distrito de Colcabamba, ¿no? También puede irse por la Panamericana Sur, por la carretera Vía Libertadores. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido porque ya lo presenté la primera presentación, que fue de la geología, ¿no?, que presente en el lugar. Y bueno, este es el talud. Aquí pueden apreciar en la parte inferior donde está ubicada esta subestación. Podemos ver también que aquí a la mitad del talud se encontraba un camino que lo que se detectó aquí fue un problema principal de caída de rocas, ¿no?, que afectaba a la subestación misma, que en primer momento ese fue lo que se pensaba estudiar. Sin embargo, después se evidenció presencia de suelos dispersivos, ¿no? Si bien es cierto, este era un material glandular, una arena limosa, pero tenía material fino que era dispersivo. La zona crítica del talud que se estudió finalmente fue 800 metros de altura, y este era el problema, digamos, que se evidenciaba en este talud, ¿no? Lo que primero se vio es la caída de rocas. Después se trató de ver el origen, por qué es que se daba estas caídas de estos bloques que estaban ubicados en la mitad de los taludes. Y ahí es donde se evidenció fallas de erosión por la aparición del fenómeno de dispersión de los suelos que estaban presentes en todo este talud. Entonces se identificaron 3 zonas principales donde era que caían estas rocas y donde eran las zonas erosionadas, ¿no?, donde había presencia de suelos dispersivos. Entonces, bueno, en el recorrido que se hizo en el talud, se vio los bloques de roca que estaban depositados en mitad de
las laderas, y que justamente cuando este material que era dispersivo entraba en contacto con el agua, se generaban erosiones también en el talud y hacían que estos bloques cayeran. Se identificaron también quebradas que daban hacia la ubicación de la subestación, donde también había problema de flujo, es decir, ante las lluvias que circulaban por la zona, material también discurría por estas quebradas y se depositaban también en la parte inferior del talud. Entonces habían dos problemas, un problema de caída de bloques, como fue el primer caso que se vio, y el otro también el problema de flujo que también se trató de controlar, que también estaba asociado al tema de los suelos dispersivos. Estas son unas fotos, ¿no?, de justamente la erosión que se generaba en el talud, y se puede apreciar aquí esta característica que se genera en los suelos dispersivos, ¿no? Cuando un material, digamos, dispersivo entra en contacto con el agua, se empiezan a generar esta especie de cárcaras, ¿no?, que más adelante en unos papers que también pude recopilar del tema, aprecié de que, digamos, las fallas en taludes por suelos dispersivos, esta es una de las características, ¿no?, que digamos, los suelos dispersivos, por los ensayos clásicos de clasificación de suelos no se pueden identificar, sino hay que hacer ya ensayos específicos para poder determinar si son o no dispersivos. Pero la erosión, digamos, es una de las fallas que podrían presuponer que hay este fenómeno. Bueno, este es el caso de los flujos que también se generaban en las quebradas. Bueno, los suelos dispersivos son aquellos cuya matriz son fácilmente descompuestas, ¿no?, en presencia del agua, por lo que se consideran estructuralmente inestables, ¿no? Este fenómeno depende de la mineralogía del suelo, está asociado a un alto contenido de cationes de sodio en los finos, por lo que estos, al entrar en contacto con una corriente de agua, o incluso algunas veces con agua en reposo, forman una suspensión coloidal desprendiéndose de la matriz de suelo. Entonces hay una separación física también de las partículas debido al proceso erosivo, sobre todo en suelos con alta conductividad hidráulica. Bueno, aquí el fenómeno de la dispersión ha sido ya estudiado por varios investigadores como Gerard, Heinzen, Holfren, y también este fenómeno se ha observado que genera fallas en los taludes, ¿no?, como acá pueden apreciar en la foto. Básicamente es lo que se vio también en los taludes de la subestación. También asociados a fallas en presas, ¿no?, sobre todo con matriz dispersiva. También fallas en cimientos, pavimentos, ¿no?, y esto lo he podido recopilar también de este paper que está asociado a mecanismos de falla en taludes por presencia de suelos dispersivos, ¿no?, que podrían generar una inestabilidad. Bueno, los suelos dispersivos, generalmente cuando entran en contacto con el agua, ¿no?, para entender un poco lo que pasa, es que esta matriz se separa, el material deflocula, y se generan estos microtúneles, ¿no?, generando erosiones al talud. Existen ciertos ensayos, ¿no?, o existen ensayos de laboratorio como el pinhole o el ensayo del doble hidrómetro, que permiten determinar si el suelo es dispersivo o no. Generalmente se hace un ensayo en laboratorio donde se tiene que echar un agente dispersante, ¿no?, con agua destilada, y es una medida de un porcentaje, ¿no?, que se mide en las partículas de 0.05 milímetros, y se hace una comparación, digamos, del ensayo estándar del hidrómetro con dispersante y sin dispersante. Entonces aquí lo calculamos o determinamos en un porcentaje de dispersión y vemos si el suelo es dispersivo o no, que justamente es lo que se hicieron estos ensayos en los suelos presentes en los taludes de la subestación. También, bueno, se pudo ver algunas, digamos, de esta imagen de Google Earth para ver algo más amplio, ya que no se pudo llegar a la parte superior de los taludes, que también, bueno, se generaban estas carcas, ¿no?, producto de la presencia de también los suelos dispersivos y que la erosión iba avanzando en el talud. Entonces, esto generaba que los bloques que estaban depositados en el talud, ¿no?, a mitad de los taludes, empezaran a caer por los problemas erosivos asociados a este fenómeno de la dispersión, que fue
una de las razones que generó y motivó este estudio. Bueno, aquí lo que se planteó ya fue los trabajos de exploraciones geotécnicas un poco para investigar o determinar los problemas de estabilidad de taludes que también se estaban avanzando, y también determinar o estudiar las trayectorias de caída de rocas que afectaban a la subestación. Entonces, se plantearon aquí trabajos de calicatas, ensayos SPT y ensayos de refracción sísmica. Aquí, bueno, el problema que se tuvo también es que no se podía entrar al talud, ¿no? Debido a que el talud también estaba fuertemente erosionado, entonces se trató en lo posible de no invadir el talud. Por eso es que se apoyaron, digamos, el estudio se apoyó bastante de los ensayos geofísicos. Bueno, de las calicatas que se pudo sacar en la zona, se sacaron trincheras y también calicatas a profundidades que iban desde el 1,70 m hasta los 3 metros de profundidad. También se hicieron 2 ensayos SPT a poca profundidad, debido a que ya se planteaba algún tipo de estructura de protección, que más adelante la voy a mostrar, y esto también se evaluó con fines de cimentación de esta estructura. De lo que se observó también de las exploraciones geotécnicas del SPT es que este material también a poca profundidad, hasta los 3 metros, ya generaba rechazo, ¿no? Entonces, con esto también se determinó que se trataba de una arena limosa con grava de compacidad densa no plástica. También esto sirvió para poder hacer correlaciones y determinar los respectivos parámetros de resistencia del suelo. Apoyándonos también de la geofísica, aquí se muestran los ensayos más W que también se realizaron en el talud, contiguo a la subestación. Se determinaron las velocidades de ondas de corte, donde en función a las velocidades S del ensayo de más W, se determinó que la clasificación del suelo era una clasificación tipo C, era un suelo denso a muy blando. Aquí se muestra los 5 ensayos más W que se hicieron en el lugar, clasificando al suelo según la norma IBC como C y en la norma técnica E030 como un suelo de tipo S2. También se hicieron los ensayos de refracción sísmica para poder determinar los perfiles sísmicos del lugar, y con esto determinar también que en la parte superficial del talud, de alguna manera estaba fuertemente intemperizado, ¿no? Se sacó una interpretación también de lo que se visualizaba en las condiciones del talud, y con esto se pudo determinar también el perfil. Como no se llegó a profundidades mayores del SPT, se utilizó, digamos, la refracción sísmica un poco también para ver, mediante las rigideces del material, poder determinar un perfil estratigráfico. Con los ensayos de laboratorio que se sacaron, digamos, de las exploraciones superficiales compuestas por calicatas, se hicieron los ensayos de laboratorio aquí, y se puede ver la composición de los suelos que estaban compuestas por arenas limosas y gravas. También se hicieron ensayos de corte directo, digamos, a manera referencial, para ver el ángulo de fricción y cohesión de estos suelos. Bueno, aquí en el ensayo de laboratorio que evidenciaba la dispersión, se hizo el ensayo de doble hidrómetro, como se puede ver aquí, extraída de esta trinchera y de estas calicatas, en el cual se evidenciaba que el material presente en el lugar era un material dispersivo, ¿no? Se puede apreciar aquí que daba un porcentaje de dispersión superior al 50%, y había una muestra que estaba en un nivel intermedio. Entonces, de alguna manera se vio que el suelo que estaba compuesto en el talud, digamos, sí tenía una particularidad de un suelo dispersivo. Aquí se pueden apreciar, o muestro 2 secciones del talud, con el cual con las investigaciones geotécnicas que se hicieron,
se pudo construir el perfil geotécnico. Aquí se puede apreciar los dos perfiles estratigráficos, sacar un coluvial compacto a una profundidad de 5 metros y ya un material más compacto a mayor profundidad. Esto orientó también a hacer un análisis de estabilidad de taludes, pensando ya en las obras de protección que se plantearon en el lugar. Como la principal preocupación de este trabajo fue el darle protección a la subestación contra las caídas de rocas que venían del propio talud, es que se plantearon esta solución. Se planteó 2 barreras estáticas con un suelo reforzado y una barrera dinámica que contuvieran las caídas de grandes bloques que venían del talud. Aquí se puede mostrar ya los perfiles o las 2 secciones que les he mostrado, donde aquí se pueden ver las fallas de tipo superficial sobre el material coluvial que determinaban factores de seguridad estáticos alrededor de 1.175 para la primera sección y para la segunda sección menor a 1. De alguna manera, este análisis concordaba un poco con el fenómeno de dispersión que se había determinado y que de alguna manera había dañado la estructura del suelo, por lo cual daba la posibilidad de que ocurriera un deslizamiento o una falla progresiva, es decir, que este talud podía tener una inestabilidad y más aún en periodos de lluvia. Entonces es aquí donde ya se plantearon soluciones de estabilización al talud, justamente para que este talud fuertemente erosionado por la dispersión no tenga una mayor inestabilidad. Se plantearon soluciones como muros de contención, bases de gaviones, de suelo reforzado, y esta barrera aquí, que pueden apreciar que es una gran estructura, es una estructura de suelo reforzado que justamente fue planteada con el objetivo de controlar las caídas de los bloques que venían de la parte superior del talud. Se hicieron las obras de estabilización donde los factores de seguridad fueron superior a 1.5. Entonces aquí ya con la determinación de las zonas donde caían los bloques, es que de alguna manera se orientó el análisis ya de las estructuras de protección a determinar cómo estos bloques iban a impactar sobre estas obras de protección. Se realizó simulaciones de caída de rocas, donde se determinaron los niveles de energía para las secciones mostradas anteriormente. Se hicieron, análisis también por caída de rocas principalmente, donde se determinaron los niveles de energía a la cual estas estructuras iban a estar expuestas, con la cual se dimensionó ya la estructura de protección a base de un suelo reforzado, considerando el máximo nivel de energía de impacto que podía recibir esta estructura de retención. Este tipo de soluciones fueron utilizadas ya en Europa, justamente para contener grandes bloques, y en nuestro país hay referencias de algunas estructuras, digamos, de este tipo, en el cual ya se han empezado a ejecutar. Bueno, para el problema de la dispersión de suelos, si bien es cierto, no se solucionó completamente, pero el objetivo fue mitigar o dar, digamos, evitar que avance este problema de dispersión, colocando sistemas de drenaje superficial para interrumpir esta línea de agua y que el problema de tubificación o erosión avanzara. Es por esta razón que se ubicaron drenes en el talud que de alguna manera cortara esta línea de flujo y que continuara erosionando más aún el talud. Esto también revisando
justamente ya posibles soluciones de estabilización de suelos dispersivos. Encontré este trabajo de este paper publicado en el 2011, donde dan algunas luces también de alguna otra técnica también de estabilización contra este fenómeno. Justamente este es un paper que expone una técnica de estabilización con cal, justamente para un suelo muy similar al presente en la subestación, en el cual aquí aborda mediante otros tipos de ensayo para ver si con la adición de cal, cómo podía estabilizarse este tipo de suelo. Se hicieron en este trabajo que fue hecho en la India, ensayos de resistencia a compresión no confinada con y sin agente dispersante, para ver un poco cómo la resistencia no confinada de este suelo mejoraba con la adición de cal, y con el ensayo de doble hidrómetro ver en función a la cantidad de cal que se le adicionaba a este suelo, ver si el porcentaje de dispersión disminuía. Entonces se observó aquí que agregando cal a un suelo con, digamos, con este fenómeno de la dispersión, podía dar una estabilización. Si bien es cierto, no se obtuvo un porcentaje menor a 30, pero este paper daba, digamos, ciertos lineamientos que mediante la introducción de cal se podía estabilizar el suelo y mitigar el problema de la dispersión. Si bien es cierto, esto no se aplicó en este estudio, pero digamos que puede ser una técnica que podría ser probada. Bueno, como comentarios ya de la solución planteada, aquí se observa una sección del diseño de la estructura de suelo reforzado que recibía o que había sido diseñada para recibir un impacto de una roca de 1,50 m de diámetro con niveles de energía de 5.000 kJ, que fue determinado de los análisis de caída de roca. Justamente también para controlar el problema de flujo y de esa deposición de material fino que se daba en la parte baja del talud, es que se plantearon también estos canales que iban por detrás de las estructuras de contención, justamente para también que el flujo sea depositado aquí y después realizar una limpieza o un mantenimiento. Bueno, un poco para explicar cómo es el sistema constructivo de esta estructura de retención o de esta estructura de protección. Este es el sistema Terramesh verde, que es un sistema de suelo reforzado, donde aquí se colocan estos elementos que son las mallas para estabilizar el suelo, que es compactado aquí, que forman el cuerpo y que finalmente forman la estructura de protección, que como fue expuesto al inicio, fue planteado justamente para poder proteger la subestación contra estos eventos de caída de rocas que se presentaban producto de la presencia de los suelos dispersivos. Aquí podemos ver ya una foto del trabajo, del proyecto final, donde se pueden apreciar las dos estructuras de retención que también un poco servían para poder darle protección al talud y por alguna inestabilidad que se generaba producto de la presencia de suelos dispersivos, esta estructura también sea capaz de retener. No se intervino aquí el talud, tampoco porque no había forma de acceder, pero con estas estructuras de protección se buscaba mitigar el problema. Aquí también se plantearon soluciones de protección con geosintéticos o con geomantos para que también la erosión en el talud no avanzara. Sobre todo el talud que estaba contiguo a la subestación. Como conclusiones del análisis realizado, se ha determinado que la causa fundamental de la inestabilidad de caída de bloques, en este caso particular, es debido a la presencia de los suelos dispersivos, que es un fenómeno natural donde las partículas finas son lavadas con mucha facilidad, generando un proceso de erosión progresiva y rápida, dejando al descubierto en poco tiempo los bloques que forman parte del depósito aluvial del talud superior. Como fue mencionado, estos al entrar en contacto con el agua sufren el fenómeno de erosión, el cual debilita la matriz del suelo coluvial, haciendo así que el material fino se pierda y quede al descubierto los bloques de mayor dimensión que por efecto de gravedad o por sismo pueden caer hacia la subestación.
De los estudios de investigaciones de campo y laboratorio se ha podido caracterizar el perfil geotécnico como fue presentado para poder llevar a cabo los análisis de estabilidad de taludes y dar las recomendaciones de estabilización. De los ensayos geofísicos realizados se interpreta que la dispersión en la zona del talud adyacente a la subestación generó daños en el depósito en el orden de 2 a 4 metros de profundidad. Mediante los análisis de trayectoria por caída de rocas, se determinó que los niveles de energía probables de impacto que puedan afectar a la subestación Colcabamba estaban alrededor de los 5.000 kilojoules. Del presente estudio también se recomendaron las obras de estabilización, como fue la ejecución de una barrera dinámica con energías de impacto de 3.000 kilojoules y 2 barreras estáticas a base de un sistema de suelo reforzado, como es el Terramesh verde, con una capacidad de recibir un impacto de un bloque de 1,50 m de 5.000 kilojoules. La característica que se tuvo para diseñar también estas estructuras de protección era el poco espacio y la altura que también se necesitaba llegar, también por el rebote que generaba, digamos, cuando las rocas rebotaban en el talud e impactaban en la misma barrera. Como medida de mitigación contra la dispersión de los suelos en el talud superior, a la carretera se propuso la instalación de 4 subdrenes superficiales compuestos por geocompuestos de drenaje y tuberías de HDP. Esto como una medida de mitigación, ya que no se podía hacer gran trabajo en el talud, digamos, debido al poco acceso que también había hacia él. Bueno, como futuro tema de investigación respecto a los suelos dispersivos, podría evaluarse también el comportamiento de la resistencia al cortante de suelos dispersivos y cómo puede afectar la estabilidad de los taludes. Aquí muestro algunas referencias, ¿no?, de los papers que se ha podido revisar referente al tema. Y justamente aquí también hay 2 trabajos más recientes, ¿no?, publicados en el año 2011 y en el año 2020, que también exponen de alguna manera cómo se puede caracterizar los suelos dispersivos, y de este paper de la referencia 8 es que pude sacar, digamos, lo de la estabilización con cal como una medida de mitigación también a los suelos dispersivos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Yo tenía 2 preguntas, a ver si es que se puede conversar. En estos ensayos de suelos dispersivos han hecho análisis físicos, pero ¿se hizo algún ensayo de análisis químico como el método, el SAR, o sea, el porcentaje de sodio con respecto a las sales solubles totales? Eso es algo que podría ser muy interesante para concordar estas definiciones. Y la segunda breve pregunta es, ¿qué material utilizaron para el Terramesh? ¿Material dispersivo o tuvieron alguna cantera que era no dispersiva? A ver si me puede responder, por favor. Sí, no, respecto a los ensayos de químicos, en este estudio solo se aplicó el del doble hidrómetro, ¿no? Como dice, hubiera sido interesante también hacer los ensayos químicos, pero no se realizaron. Y respecto al material, sí se estudió una cantera. Bueno, no lo he mostrado en la presentación, pero en el informe sí hay un capítulo donde digamos, se muestra la cantera que fue estudiada para el suelo reforzado, ¿no?, que sí fue un material no dispersivo. De acuerdo. Lisette, ¿alguna pregunta o algún comentario? Sí, quizá podría mostrar del trabajo la parte de canteras. Sí, ya sí. la había, sí, a mí me la mostró y bueno, no la hemos incluido en la presentación, pero quizá para compartir con los demás. Sí, complementaría. Muy bien, entonces hemos ya terminado estas 2 presentaciones que estaban programadas. Tengo entendido que la profesora Lisette
Hurtado se va a quedar, ¿no? Conversando cómo está el avance de los otros, porque felizmente somos pocos. Cada uno ha tomado como media hora para presentar su trabajo, lo cual ha sido bastante satisfactorio porque hemos podido ir al detalle de lo que han avanzado. Coordinen entonces, Lisette, y yo creo que tendríamos que hacerlo el resto pues el próximo jueves, ¿no? Dependiendo de cómo estén avanzando los otros, ¿verdad? Sí, sí, doctor. César estaba mostrando el tema de canteras, tal vez para cerrar la presentación de No, suelos dispersivos. la puede pues incorporar nomás allá a la parte Ah, ok. final y a la presentación, sí. Sí, Ya, Yo la ya, dejo doctor. entonces, yo los Sí, dejo a está ustedes, bien. ¿ya? Sí, Ok, yo me encargo, doctor. Gracias. ok, hasta luego. sí, Buenas hasta noches. luego. Buenas noches. A ver, César, terminemos con la parte para mostrarle a los compañeros las características de la cantera que tenía, los ensayos que realizaron, así brevemente Sí, del sí, sí, trabajo, nada más. sí, claro. A ver, aquí para justamente la consulta del doctor Alba, aquí está, digamos, la parte del estudio de canteras. Bueno, por sugerencia también de la ingeniera Hurtado, se separó el material, digamos, del talud. Yo solamente en la presentación expuse lo correspondiente al talud natural, ¿no? Sin embargo, para la solución se hizo un estudio del material, digamos, de cantera que iba a ser utilizado para el suelo reforzado, ¿no? Que finalmente era un material que se usaba para un relleno controlado, ¿no? Entonces aquí se hicieron estudios de dos canteras que estaban cercanas a la ubicación de la zona, y bueno, también se hizo la clasificación, ¿no? Del correspondiente y después los ensayos para los parámetros de resistencia, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, aquí también adicionalmente se hicieron los ensayos Proctor, justamente porque en la solución del suelo reforzado, para poder hacer los controles de compactación, se requería también saber la máxima densidad seca, justamente para poder hacer los controles de compactación, ¿no? Sí. Sí, las canteras todas son arena, me parece. Vamos. Claro, era aquí, era una arena limosa, era de un talud que era cercano a la subestación, ¿no? Entonces, por eso es que prácticamente era la misma, el mismo tipo, pero lo que sí no se vio era que no era un suelo dispersivo, ¿no? Que eso sí, como le fue indicado al doctor Alba. Ah, ok. Y la cantera 2 sí la han traído de un lugar más lejano, porque sí son gravas. Esas sí son gravas, así es. Bueno, todo ese lugar estaba compuesto por arenas limosas y también en algunos lugares matrices de grava, ¿no? Por eso es que los ensayos de corte directo que yo también mostraba, de alguna manera eran referenciales porque parte de ello era que no se podía determinar si los parámetros de resistencia al cortante por los ensayos de corte directo, ¿no? Porque como eran, digamos, habían matrices de bloques más grandes, lo que se trató de hacer, bueno, que ya no, por el tiempo no se pudo explicar más, fue lo de las correlaciones, ¿no? De los ensayos geofísicos, que ahí también se trataron de hacer las correlaciones respectivas para determinar los parámetros de resistencia, ¿no? Eso ya con un comparativo también de ensayos de corte directo a gran escala, sobre todo en materiales conglomerados o materiales gruesos, un poco también para definir los parámetros de resistencia, ¿no? Ok, eso sí, compleméntelo en el trabajo porque vamos a compartir todos los trabajos que ustedes están realizando con el grupo, para que puedan tener mayor alcance, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Sí. Ok, Sí. César, muchas gracias. Entonces, Muchas gracias. vamos a afinar el trabajo final. Y bueno, con usted ya culminaríamos. Con el resto de la clase me voy a quedar para revisar sus trabajos. Renzo, Lía,
¿no? Stephanie, que no la veo, Fidel, que ha regresado, que él ya tiene que hacer su presentación toda completa. Ok, entonces me pueden ir enviando sus avances al correo para ir llamándolos. Vamos a hacer la misma metodología de las veces anteriores. O si hay alguno que puede usar el micro para indicar que iniciamos con él. ¿Dónde están? ¿Se han dormido? ¿Dónde está Renzo? ¿Dónde está Ingeniera, Becker? aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le puedo proyectar? Sí, lo vamos a hacer de manera interna, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, hacemos el mismo esquema, alumnos, me van enviando por correo o también puede ser por el WhatsApp, ¿les parece? Por el WhatsApp me dicen yo y yo los voy llamando conforme va llegando el aviso. ¿Listo? Perfecto, ingeniera, Entonces, sí. buenas Quedo de noches espera para con saber. todos. Gracias César Cubas, César Torres. Y la siguiente semana nos encontramos todos para ir a la clase final. Ok, ingeniera, gracias.